Papaya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, son las 9:12. Este es el show de la papaya. Damos inicio desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Insisto, únicamente en el propósito de desvincular por completo a cualquier compañero mío que trabaja en este programa. Lo que digo es de exclusiva responsabilidad mía, por cierto, desvincular a la propia radio. La discusión es la siguiente, y va a ser la siguiente, respecto de los intereses, sobre todo de los alcaldes, ¿no es cierto? El de Quito, que ha salido inmediatamente al frente de este tema, el precio del transporte público, la tarifa del transporte público. Esta es una competencia, en el caso de Quito, del Consejo Metropolitano. No es que el presidente puede autorizar o decidir que la tarifa se modifica para abajo o para arriba, no. Entonces, cuando el gobierno dijo lo que dijo respecto de cada municipio tiene que tomar su decisión, es porque es así. Ahora, claro, lo que inmediatamente sale como respuesta del alcalde de Quito es decir, si el tema está en discusión ahora, es por la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. El gobierno, paralelamente a la decisión de eliminar el subsidio, ha creado una compensación específicamente para el transporte público. Una compensación que va a durar unos meses. Acabamos de escuchar en una muy interesante entrevista en la revista de Opinión Democracia, justamente por dónde se tendría que encaminar la solución al transporte público de Quito, donde está incluido, por supuesto, el tema tarifa, pero que no tiene que ver, de hecho, es apenas uno de los componentes de la importantísima discusión y de las soluciones que se tienen que encontrar al pésimo servicio de transporte público que tiene la ciudad de Quito. Y todas estas decisiones, todo lo que se tiene que hacer, y vamos a ser más claros, todo lo que se debió haber hecho, tiene competencia en el alcalde de Quito. ¿Por qué los transportistas se quejan? ¿Por qué los transportistas dicen que el negocio es maluco? Bueno, se agarran de esas rutas que en efecto no tienen tantos pasajeros como otras, porque hay rutas buenas y hay rutas malas. ¿Por qué, en cambio, los transportistas, más allá de ese discurso de queja, no quieren que nada cambie? Porque los que no quieren que nada cambie son los que controlan las rutas buenas, las que dejan dinero. ¿Por qué vemos como ciudadanos la competencia entre unidades de transporte, estas que muchas veces terminan en accidente, constituyen un riesgo gigantesco para cualquier persona, no importa si estás o no en ese bus? Pues porque se disputan los pasajeros que hay en esa ruta. No hace mayor sentido que en ciertos horarios haya exceso de unidades y en otros no haya las suficientes. Es decir, de sentido común y elemental, por supuesto que es mucho más complejo, y en esto me imagino yo que existen los suficientes estudios realizados. La decisión es organizar el servicio de transporte público. Y al organizar el servicio de transporte público, evidentemente habrá quienes pierdan y quienes ganen. Los que calculan que pueden perder, que aparentemente son los que tienen el control, no permiten que estas decisiones se tomen. Lo hemos dicho muchas veces, no solo el alcalde actual, los alcaldes anteriores han vivido, no se entendería de otra manera, secuestrados por la presión de los grupos transportistas, que no podemos generalizar, pero que evidentemente ciertos dirigentes tienen esa capacidad y ese poder de chantaje y de presión. Y digo, no lo podríamos entender de otra manera porque, y si no, ¿cómo es que no se ha resuelto esto antes? ¿Cómo es que desde que existe el metro, desde que el metro opera regularmente, y ahí sí es esta administración, no se ha logrado esto cuando era mucho más importante que nunca? Para además permitir y garantizar que el metro siga siendo una realidad en el largo plazo.
¿Cómo es que existiendo decisiones tomadas, es decir, reglas del juego, un camino normativo, no se ha logrado exigir a quienes prestan el servicio que cumplan con normas elementales de la calidad del servicio? ¿Cómo es que no logramos controlar lo que pasa en las calles? Bueno, seguramente este es un tema más complejo. No es tan sencillo como hacer operativos y ya. Aunque los operativos donde se tienen que hacer no se hagan, tendríamos que reconocer que tal vez no solo depende de eso. Entonces, ante una situación como la que vivimos ahora, decir, si vamos a hablar en algún momento de incremento de tarifa es porque se eliminó el subsidio. Bueno, en realidad, si vamos a hablar en algún momento de incremento de tarifa, deberíamos nosotros los quiteños tener la certeza, señor alcalde, de que es porque estamos abordando el tema de manera integral. Y en efecto, hay una tarifa que se tendrá que revisar si cabe, fijar si cabe, en función del tipo de servicio que va a recibir el usuario. A este servicio que hoy recibimos, considerando que el propio gobierno está generando la compensación para evitar el incremento, para evitar una presión del sector transportista, para evitar que algunos alcaldes cojan como excusa eso para incrementar la tarifa. No, la discusión es integral. Entonces, ¿cuándo la vamos a tener? ¿Cuándo vamos a tener los quiteños noticias de cómo avanza? ¿De cuáles son las soluciones? ¿De cómo se va a resolver? También voy a repetir algo que he dicho en algunas ocasiones, alcalde, y no es que tenga constancia, pero yo me atrevo a decir, y me pongo en primera persona, que seremos muchísimos los quiteños que respaldemos decisiones firmes en relación a la solución del problema del transporte público, si esto implica forzar a los actores a hacer lo correcto. Y si estos actores deciden ir por la línea de la presión y el chantaje, usted va a tener enorme respaldo para esa acción. Ojalá se anime, ojalá llegue el momento. Pero mientras tanto, comienzan a escucharse voces y comienzan a escucharse planteamientos que no dejan de ser interesantes y hay que revisarlos. Y hay concejales expresamente que ya nos comienzan a hablar de que es indispensable pensar en un cambio de modelo. La forma en que se presta el servicio. ¿Quién es el responsable del servicio? Están hablando de un cambio de modelo que pase por municipalizar el servicio y que esta figura podría parecerse a la de Chile, a la que se usa en Santiago, en donde la autoridad adquirió las unidades, que evidentemente, estando en los tiempos actuales, deberían ser unidades eléctricas, y que se busque quien opere el servicio. Entonces, se prioriza la prestación del servicio, sin dejar por fuera necesariamente a quienes honrada y decentemente viven de esto, porque bien podrían ser parte de quienes operen el servicio. Entonces, forcémonos un poco como sociedad también, no solamente a la agenda que nos ponen las autoridades, que en el caso del transporte público en Quito, y hay que insistir en esto, no ahora, desde siempre, se ha limitado a una visión sometida, poco ambiciosa, de las distintas autoridades, que han dejado que el tiempo pase, que siga pasando, sin tomar una decisión real, que por supuesto no vamos a ver sus efectos de manera inmediata, pero cuyo camino deberíamos comenzar con absoluta urgencia. Y da rabia que paralelamente a que estemos hoy conscientes, y la idea mía es que ojalá todos estemos conscientes de que tenemos un pendiente enorme, gigantesco, en solucionar el transporte público en superficie, y que aparte de que mejorará y tiene que mejorar el servicio, tiene que estar pensado para mejorar el flujo de pasajeros en el metro, porque el metro todavía no funciona con el mínimo requerido. Ya el municipio
anuncie con bombos y platillos que su parte ya la están haciendo. Perdón, ¿respecto de qué? De la oferta que se hiciera en campaña sobre la ampliación del metro y que ellos ya han iniciado con los estudios. Si lo que tenemos, lo que se paga por lo que tenemos no está adecuadamente financiado, con los riesgos que eso implica, con el presupuesto que eso demanda del municipio si es que el servicio no puede sostenerse solo, decirle esto a la gente es burlarse. Pero claro, es que los políticos están acostumbrados a burlarse de la gente, porque la burla implica prometer, hacerle creer y obtener de esa gente el favor del voto. Entonces tal vez el timing está pensado justamente en que cuando se requieran votos para la ciudad de Quito, haya anuncios que hacer con evidencia, dirán ellos, de que hemos avanzado y los estudios están listos. Y ahora sí ya solo falta que el gobierno cumpla su parte. O sea, plata, que evidentemente no hay, pero que además de no haber, porque finalmente digamos que algún milagro ocurre y se puede encontrar un financiamiento y demás. Si el servicio actualmente opera sin que sea sostenible, ¿cómo podemos incrementar un servicio tan costoso para seguirle dando problemas presentes y futuros a la ciudad? Y en cambio, lo que sí se debe hacer y se puede hacer, no avanzamos nada. Insisto, nosotros los quiteños, principalmente los quiteños, debería pasar en todo el país, respecto de todos los municipios y autoridades locales. Pero nosotros los quiteños tenemos la obligación de exigir que se resuelvan problemas que están ahí por décadas. Y tenemos la obligación de exigir a quien hoy está ahí, pues. Y ojalá no ocurra, pero si este no lo hace, al que venga. El transporte en público en Quito hoy que está sobre la mesa, hoy que se dice que no es solo un tema de movilidad, sino un problema social, asuman sus responsabilidades. De la tarifa no se preocupen, porque hay una compensación y no tienen ningún pretexto los transportistas de exigir un incremento. Y estos meses de compensación tienen que servir para que, haciendo más eficiente el servicio, también los transportistas, porque así tiene que funcionar todo cuando uno presta un servicio, encuentren en su actividad una actividad más rentable. Entonces, la presión por el incremento de tarifa solo va a tener que ver con la calidad del servicio y con la realidad económica del país, por cierto. Pero si nosotros seguimos pasando la página, digo, como ciudadanos, de los temas, y no nos quedamos y no nos concentramos en algo, y este es un problema central, entonces esa solución no va a llegar y los alcaldes van a seguir desfilando sin que esto al final encuentre una solución. La mayoría de gente en Quito se moviliza en transporte público. No es que a ti y a mí no nos convenga, no nos interese. Por supuesto que nos interesa y por supuesto que nos conviene que se resuelva. La movilidad, los problemas de movilidad nos afectan a todos. Ojalá que tengamos la capacidad ciudadana de presionar y exigir lo suficiente para que ya no puedan vivir de excusas. 9:26, este es el show de la papaya, comenzamos. En vivo